Que vos decís que es peligroso, que podemos llegar a ese otro límite, sí, Es tranquilamente. que ¿sabés por qué lo digo, Sí. Nico? Porque hoy yo veía las declaraciones de la gente del Garrahan, que no sé si están o no, Sí. si bien o mal, si es verdad, si el gobierno les paga como corresponde, si tienen razón ellos, si tiene razón el gobierno. A mí lo que me preocupa, digo, que eso más que las empanadas de Darín, me preocupa saber si es realmente que va a dejar de funcionar, si los chicos del país, que son los que lo necesitan, van a tener un lugar donde los atiendan como corresponde, si realmente está al borde o no, ¿me entiendes? Eso, pero bueno, como decís vos, somos nosotros también los que nos dejamos como de ir por las ramas. Totalmente, es parte de lo que hoy por hoy el gobierno plantea como agenda y nosotros también, obviamente, quedamos en esa línea. Bueno, vamos a tratar de sacar un poco de dudas acerca del tema aumento salarial. Estoy en línea con el jefe de gabinete de la provincia, con Juan Luna, después de lo que sucedió ayer con las declaraciones del ministro de Hacienda, que plantea de que en estos momentos no hay chances para dar un aumento salarial. ¿Cómo le va, Juan Luna? Buen día, Nicolás lo está saludando. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Todo bien? Todo bien. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bien, gusto. ¿Cómo estamos en estos momentos? Está claro que me imagino que lo que dijo el ministro Quinteros es algo que es parte de lo que está sucediendo con el gobierno, pero cuando él me dice, no, en estos momentos no estamos para dar un aumento salarial, ¿qué sería en estos momentos? ¿Por cuánto tiempo? No, mira, no le quisiera poner plazo. Está claro que el salario que se paga la semana que viene, que corresponde al mes de mayo, sí, va a ser igual al que se pagó en el mes anterior, ¿de acuerdo? O sí. sea, y esto es una aclaración que hace, una declaración que da nuestro ministro de Hacienda, porque había, a partir de algunas declaraciones de la semana pasada, algunas expectativas que se habían creado en medios de comunicación, si iba a haber o no iba a haber aumento. Es decir, con claridad vamos a decir que este mes el salario se está liquidando de la misma forma que en el mes anterior, ¿no? Con el último aumento aplicado el mes de febrero. Y lo que dice nuestro ministro, que yo eso lo quiero reforzar, es que está toda la intención del gobierno, empezando por la intención del gobernador, del equipo del Ministerio de Hacienda, y de hecho se está trabajando en simulaciones, en escenarios de algún aumento salarial, pero que esas simulaciones y salarios están determinadas, condicionadas por cómo evolucione la coparticipación federal de impuestos, ¿no? La coparticipación federal de impuestos, para la gente que lo entienda, son los impuestos que recauda la nación y que por ley está obligado a compartir con el conjunto de las provincias argentinas. Y el problema que se está viendo es que por lo menos entre enero y abril de este año hubo un descenso de casi el 15% de los ingresos coparticipables. Entonces, hasta que la coparticipación no presente algún tipo de mejora, el ministro de Hacienda lo que ha dicho es, vamos a seguir trabajando las simulaciones, los escenarios, dejar todo listo, pero estamos a la espera de que esa última tendencia se revierta y con mejora en la coparticipación aplicaremos el aumento. Ministro, me dice este mes, o sea, el mes de mayo se va a cobrar como viene cobrándose. Entiendo que, junio lo mismo, porque en el mes de julio se paga el aguinaldo, ¿verdad? A mediados del mes de julio se paga generalmente el aguinaldo, así es. Efectivamente, a mediados de julio se paga el aguinaldo. Y había expectativas, creo que el mismo gobernador había dejado trascender que por ahí después del aguinaldo puede haber un incremento. ¿Eso sí es más viable? Sí, la intención de otorgar un aumento, de aplicar el aumento, la intención del gobierno está. Nosotros no tenemos una visión como la del gobierno nacional, que creamos que no hay que dar aumento o que pisemos los aumentos como ha hecho el gobierno nacional ahora con, por ejemplo, la paritaria de los empleados del comercio, que no sé si vos estás al tanto que se están peleando, pues no quiere homologar un acuerdo del 5%, lo quiere bajar al 3%. No es esa nuestra visión, nuestra intención. Es distinta, siempre ha sido atender a los salarios de la administración pública, sabiendo que es importante para los empleados, pero también para la economía en general de nuestra provincia. El tema es que, como queremos ver esa cuestión, también tenemos que ver la cuestión del financiamiento, y aquí, esta es cuestión técnica, a mí requiere cierta explicación, pero el gobierno nacional, en estos últimos meses, ha tomado decisiones no muy publicitadas, no muy comunicadas, no muy dadas a conocer, que están socavando los impuestos que tiene obligación de compartir con las provincias. En el mes de febrero modificó
un régimen de adelantos del impuesto al valor agregado, del IVA para los importadores, y ahora en abril modificó el régimen de anticipo del impuesto a las ganancias para las grandes empresas. Y eso, que suena con esas palabras tan complejas, implica que va a haber menos IVA, menos ganancias, que representan el 85% de lo que se coparticipa. Y lo digo esto porque hay que asignar claramente dónde está la causa del problema financiero de la coparticipación, que después limita las expectativas de los aumentos salariales en las provincias. Este no es un problema de La Rioja, es un problema de todas las provincias de Argentina. Y para cerrar esta partecita, déjeme decir esto, es que el gobierno nacional está llevando adelante por lo menos su relato de disminución de impuestos, no sacando los impuestos que le pertenecen, como puede ser el impuesto al cheque o la retención, los derechos aduaneros, sino los que tiene obligación de compartir con las provincias vía coparticipación federal, ¿no? Esa es una actitud un poco perversa de que quieren hacer política discursiva con reducción de impuestos, no con la de la nación, sino con la que le corresponde a las provincias. Uh-huh. ¿Y ese 15% de menos de coparticipación que me menciona es en base a estos ítems que me ha mencionado? Mira, no te sabría decir, o sea, claramente no es el del adelanto del impuesto a la ganancia, porque eso va a tener efecto en el segundo semestre de este año. Uh-huh. Sí impacta el adelanto del valor agregado para las importaciones, pero también hay un problema que yo creo no se termina de resolver, que si vos ves medios de tirada nacional, hablan de sectores que están sectores de la economía argentina que están en crecimiento, que hay mayor actividad, pero si eso fuera cierto, el dato de la realidad tendría que indicar aumento en los impuestos, y no hay aumento en los impuestos. Así que acá creo que hay un problema más de fondo en la economía nacional, que yo no quiero aventurar una hipótesis, pero o sea, no está algo ahí no está funcionando bien en la economía nacional, porque si la economía nacional efectivamente estuviese creciendo, los impuestos tendrían que crecer. Eso es como es matemático, es 2 más 2. Ahora, si la coparticipación está en la merma, hay algún problemita. ¿Cuál es nuestra expectativa? Que después de junio, con el régimen de anticipo de impuestos a las ganancias, haya alguna mejora, y que eso impacte en las finanzas de la provincia. Pero bueno, hasta que eso no pase, y teniendo en cuenta lo que ha sucedido entre enero y abril de este año, la verdad es que queremos ser muy precavidos con las expectativas que generamos. Uh-huh. Y hoy eso de ser precavido marca que con el dinero que les está llegando de coparticipación, hoy pueden mantener el sueldo que está, no darle incrementos porque después no lo van a poder afrontar. Eso sería la lógica. Sí, y también esto, garantizar que no vamos a implementar un plan de reducción de empleados públicos o de precarizados, o que no vamos a, por ejemplo, volver al sistema anterior de liquidación del aguinaldo. O sea, me gustaría que esto no sean solamente malas noticias, también hay buenas noticias, ¿no? Porque fíjese usted que la Nación sí ha llevado adelante un plan de reducción de empleados públicos nacionales, ¿no? Nosotros, eso no es nuestra filosofía, no es nuestra visión y no es lo que queremos implementar aquí en La Rioja. No queremos estar despidiendo empleados de la Casa de Gobierno o de la municipalidad, de cualquier jurisdicción, de cualquier intendencia del interior. No queremos hacer eso, queremos garantizar el trabajo, queremos cuidar el trabajo de los empleados públicos de la provincia. Paralelamente también queremos que no se resientan los cronogramas de pago, queremos seguir pagando los primeros 5 días hábiles de cada mes, que eso también está garantizado para el mes que viene. Y el aguinaldo, no te olvides que nosotros, el año pasado, por decisión de nuestro gobernador, el aguinaldo contempla hoy para su cálculo no solamente los ítems remunerativos, sino también los no remunerativos. Eso también para el próximo aguinaldo está garantizado. Ahora, lo que no podemos hoy es aventurar un aumento en la medida de que, como te decía recién, la coparticipación federal de impuestos, los impuestos que recauda la nación y que tiene que compartir con las provincias de Argentina, no repunta. Como te digo, en eso sí tiene algo que ver, decisiones que está tomando el gobierno nacional, que está socavando esa cuestión, ¿no? Con lo que está diciendo, ministro, o sea, usted plantea que en realidad hay una recesión en Argentina y el gobierno no lo está reconociendo, el gobierno nacional. Y por lo menos recesión en los impuestos hay. Uh-huh. Recesión en los impuestos hay. Pues digo, yo no quiero, no estoy dando una aseveración de carácter económico, eso sí. En todo caso se lo preguntemos a los economistas, pero lo que te puedo decir es que si la economía estuviese explotando en la Argentina, la coparticipación tendría que estar subiendo.
¿entendés? Y no tendríamos que estar teniendo una disminución. Como te digo, mira, para ver el dato, en el mes de enero la coparticipación fue de hecho 88 mil millones de pesos, y en el mes de marzo fue de 79 mil millones de pesos. Así que si vos haces 79 dividido en 88 te da una disminución del 10%. En el mes de abril fue una disminución del 15% en relación con enero. O sea, la coparticipación desde enero hasta la fecha ha venido a la merma, no ha venido a la alta. Y si la economía estuviera explotando, por sentido común debería ser al revés. Bueno, los últimos datos que estábamos viendo es que este mes en mayo sí está superando los 100 mil millones. ¿A qué lo atribuye a eso? Bueno, eso pasa siempre. Porque en el mes de mayo se paga las grandes empresas, los bancos, las automotrices, las grandes empresas pagan impuestos a las ganancias. Que eso, a ver, también aquí hay una cuestión. Se esperaba por cálculos que el monto de este mes llegara a 120 mil millones de pesos y va a estar por debajo de los 110 mil millones de pesos. Eso ya es un dato seguro. O sea que también hay una merma respecto de lo originariamente previsto, incluso por organismos nacionales, que ahí hay una explicación que después te lo doy. Pero lo que te quiero decir es que eso se debe, es una coyuntura de liquidación del impuesto a las ganancias de grandes empresas. Cuando pasa mayo, la coparticipación vuelve a bajar, pero baja y usualmente queda más alta porque viene el régimen de anticipos de impuesto a la ganancia, que se calcula sobre un 25% lo que las empresas pagan este mes. El problema es que ahora el gobierno nacional disminuyó ese régimen de adelanto del 25% al 11%, con lo cual en junio, julio, agosto y así sucesivamente va a estar más baja de lo que originariamente había sido proyectado. Esta es una de esas medidas que yo decía recién, que está tomando el gobierno nacional y que afecta sobre los ingresos de las provincias. O sea, básicamente, ¿qué es lo que quiero decir? Que los ingresos de las provincias, que no es un problema de La Rioja, es un problema de las 24 jurisdicciones, o sea, las 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este momento están viendo resentidos sus ingresos, porque hay algo en los impuestos que la nación está obligada a compartir con las provincias, hay algo ahí que no está funcionando bien, o hay decisiones que está tomando el gobierno nacional que está socavando esos ingresos. Bueno, en este marco le quiero preguntar, porque el presidente viene repitiendo constantemente que su idea es seguir bajando los impuestos, seguir sacando impuestos, con lo cual yo creo que la proyección que van a tener que hacer las provincias es en esa línea, que el presidente quiere justamente que haya menos impuestos, con lo cual va a haber menos coparticipación. ¿Lo analizan desde ese lugar? Sí, pero también lo que tendríamos que decirle con claridad al presidente, todos los gobernadores y la población, es que baje los impuestos de la nación, no los impuestos de las provincias. A ver, ¿cómo funciona el régimen tributario argentino? Hay impuestos que son exclusivos para la nación. Por ejemplo, el impuesto al cheque. ¿Estamos? Y hay otros impuestos, como el IVA y el impuesto a las ganancias, que los recauda la nación, y una vez que los recauda la nación, se distribuye entre la nación, mitad para la nación, mitad para las provincias, y después las provincias tienen un porcentaje dentro de esa mitad. ¿De acuerdo? El presidente hasta ahora, las decisiones que viene tocando, o sea, las que viene tomando en materia de baja de impuestos, no son sobre los que son exclusivos de la nación, que los recaudes y los que da la nación, como el impuesto al cheque. Son sobre el IVA y sobre el impuesto a la ganancia. Entonces ahí hay algo de perversidad, si vos querés, que si vos tenés un programa de gobierno que aboga por la disminución de impuestos, bueno, empezar por los impuestos tuyos. ¿Por qué tenés que inconsultamente definir los impuestos no solamente tuyos, que serían los de la nación, y las de las 24 provincias? Estamos porque en esta no está de acuerdo ni el gobernador Quintela de La Rioja, ni está de acuerdo el gobernador del PRO, hace de cuenta, ¿cómo se llama? El de Entre Ríos, Frigerio. O sea, ningún gobernador está de acuerdo con eso. Bueno, justamente el gobernador anunció una reunión con otros pares, con otros gobernadores, sobre este tema en particular, lo que quieren plantear. Efectivamente, porque como te digo, ¿no? Y esto también hay que lo digo con claridad, porque muchos pensarán que por el hecho de ser signos políticos distintos, el del gobierno nacional con el del gobierno provincial, acá hay alguna cuestión particular para con las provincias, y no es así. Aquí hay un problema de política nacional, de cómo quiere estructurar un sistema tributario distinto.
que también digámoslo con claridad, miren, yo no comparto para nada el plan de gobierno de la presidencia de la nación. No creo que el ajuste indiscriminado, el ajuste a cualquier costo, en definitiva resuelve los problemas de la Argentina y con seguridad sí le genera problemas a muchas familias de Argentina, ¿no? Como echar gente del Estado por echar gente del Estado. Pero todo bien ahí con el... Yo no creo que los riojanos estén de acuerdo con que mañana se despidan 10.000 o 20.000 o 30.000 empleados públicos de La Rioja. No, yo no estoy de acuerdo, no creo que los riojanos estemos de acuerdo con que se levante algún sistema de protección de importaciones al sector textil o de la confección, que básicamente va a impactar, como ya viene impactando, pero va a impactar muy fuerte en el segundo semestre en los empleos del parque industrial aquí de La Rioja. Entonces, lo que digo es, creo que los dogmatismos extremos, cuando uno se enamora de un plan y no tiene cierta cintura para saber que a veces los planes necesitan un poquito de mesura, de sentido común, y que el plan no puede ser que a cualquier costo, o sea, vos resolver un problema macroeconómico hagas sonar a un montón de familias. Y yo creo que ahí el presidente está equivocado en esa cuestión, Está enamorado de su relato, está enamorado de su idea, y en el mientras tanto está poniendo en jaque, a ver, no es a los gobernadores, es por supuesto a los gobernadores, pero también es a la gente, porque por detrás de los gobernadores, por detrás de una provincia, hay gente, hay familias que en este momento estoy seguro que deben querer decir cualquier cosa menos linda, a mí por lo que tengo que salir a dar la cara, pero que tengo que salir a dar la cara por una situación que fíjese, ni siquiera la genera la provincia, viene generada por decisiones de política nacional. Pero bueno, aquí estamos para ser francos con bueno, la gente. Y en ese marco, ministro, de lo que llega a la provincia de La Rioja, yo leía lo que publicó ahí el ministro Quintero, dice, se gastan creo que pone 65.000 millones en sueldos más 7.000 de precarizados, son unos 72.000 millones. Sí. Si yo estoy recibiendo, usted me dijo que en el mes pasado creo que se recibieron 80.000 millones, ¿cuánto fue el mes pasado? 79.000 millones. 79.000, o sea, quedan 7.000 nada más para gasto de funcionamiento de la provincia. Más la DGIP. Más los, claro, 12, 13, generalmente 13.000 millones que es la DGIP. 20.000 millones. 20.000 millones es la DGIP. Bien. No, es 12 o 13. O sea, 12 o 13, más los 7. Ahí te da 20.000. 20.000 millones para gastos de funcionamiento. Que con esos gastos de funcionamiento hoy la provincia está pudiendo lograr cumplir con los gastos de funcionamiento, o eso se queda corto. Mire, yo creo que en esto también somos francos, ¿no? Nosotros venimos administrando con mucha austeridad y sí verás menos actividad del Estado en la calle, del gobierno, y vas a ver menos actividad o menos actividades en los próximos meses. O sea, el ajuste, o sea, la racionalización del uso de los recursos viene por menos obras, viene por ejemplo, el Supertebanco que se hacía para el Día del Padre, este año no va a haber Supertebanco, ¿me entendés? Viene por alguna cuestión vinculadas con eventos, o sea, y vas a ver que en los próximos meses cada vez se va a ver menos, porque está claro que, como te dije, como para nosotros los empleados públicos no son variables de ajuste, entonces todo lo otro sí es variable de ajuste. ¿Estamos? Y básicamente venimos en esa línea, tratando de que duela lo menos posible, de no afectar sectores como empresas constructoras, el comercio riojano, pero lamentablemente, o sea, cada mes que pase en esta situación, se va a sentir que el gobierno se recuesta más su política en la materia salarial, en el funcionamiento de la seguridad, de la salud y de la educación, y el resto de las cosas va a ver que cada vez es como que disminuyen su intensidad, su presencia, su aparición en la agenda del gobierno. En el caso de ustedes como gobierno, ¿notan recesión acá en La Rioja, en el comercio riojano? ¿Tienen datos sobre eso? Sí, notamos recesión. Vemos que está a la baja. Y por eso te digo que cuando uno después lee algún informe nacional publicado por alguna
algún medio de tirada nacional, Sí. y que habla de repuntes de la economía. Mi gran pregunta es, ¿dónde están esos repuntes de la economía? Mire, puntualmente tuve una charla con un economista. Estaría bueno ustedes que busquen un economista, incluso que no sea de La Rioja, o de La Rioja también hay buenos economistas aquí, para que hagan un análisis más profundo. Y él me decía, no, pero está repuntando la economía. Y digo, ¿pero dónde está repuntando la economía? Le decía yo a este muchacho que vive en Buenos Aires. Sí. Digo, yo acá no veo nada, le digo, nos está costando un Perú, le digo, le cuesta un Perú a la pyme, que la pyme es la verdulería, el comercio de ropa, o no sé, una cadena de supermercado, le digo, le cuesta, y dice, bueno, sí, Juan, no, lo que está repuntando es el sector financiero, el sector del petróleo. Le digo, bueno, digo, si tu política es que repunte el sector financiero, que son los bancos, o las prestamistas de dinero, o el ¿cómo se llama? O el petróleo, bueno, que más de la mitad de la Argentina queda fuera de la porra. Digo, más de la Argentina queda, y bueno, entonces el gobierno nacional, ¿para qué está? Me explico, el gobierno de la Argentina, el gobierno nacional está para que toda la Argentina progrese, o está para que solamente hagan negocio las empresas que tienen intereses en el sector petrolero. Digo, digamos las cosas como son. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que resolver los problemas macroeconómicos de la Argentina, pero la gente no vive en la macro, la gente vive en la micro. A ver, ¿dónde vive la gente? El asalariado, básicamente, que es la gran masa de los argentinos. El asalariado vive en el sector de la salud, en el sector de la educación, generalmente son públicos, o si no vive en el comercio, vive en la empresa textil, que puede ser aquí de La Rioja, bueno, ya sí en todos los lugares de Argentina. Eso también hay que cuidarlo, porque no sirve de nada resolver el problema de la macro si mientras tanto hace sonar a los laburantes. Y acá déjame que yo, ya sé que este no es el problema que me compete a mí como jefe de gabinete, pero fíjate lo que pasa con el sueldo de los empleados de comercio. El empleado de comercio por convenio colectivo está más o menos en 1 millón de pesos, Sí, ¿estamos? sí. Y le están vetando un aumento del 5%. Bueno, Le pero están de 1 vetando millón. un aumento del 5%. Está bien, pero de 1 millón, ministro, ese es el tema. Sí, por 48 horas laborales a la Sí, semana. sí, obvio, tiene que trabajar más. Pero estamos hablando de un... O sea, por 48 horas semanales. O sea, está bien, pero 1 millón, o sea, está bien, o sea, son 48 horas. Y vos, fíjate, a ver, ¿quiénes son los que están bajo convenio del comercio aquí en La Rioja? Con seguro los que trabajan en el Carrefour, los que trabajan en el Veo, los que trabajan en el Walmart. Son 8 horas a la semana, de lunes a sábado. O sea, no tenés la posibilidad de tener o sea, sí o sí tenés que buscar un segundo empleo, un segundo ingreso, porque, ahora sí, pero lo que digo es la visión de la política salarial, de que te pisan un acuerdo del 5%. Eso es lo que yo quiero poner. Sí, entiendo, porque el gobierno no quiere que suban más del 1 los acuerdos salariales. Ahora, mire, me llega una pregunta que es parte, también lo he visto mucho repetido en los mensajes. Me dice, pregúntele al ministro por cómo hacen las otras provincias, por ejemplo Santiago del Estero, que generalmente nos comparamos mucho, y bueno, Santiago del Estero ha dado bonos altos. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Mire, ahí sí hay un problema estructural de La Rioja respecto de todas las demás provincias argentinas, que ese es un problema que tenemos los riojanos, que sí, la famosa ley de coparticipación. Vos seguramente, Nicolás, ya lo habrás escuchado alguna vez, pero probablemente alguna gente no. En el año 1988 se sanciona la ley de coparticipación, que está vigente hasta el día de hoy. El artículo 4 de esa ley establece los coeficientes de distribución de la coparticipación entre las distintas provincias argentinas. No sé bien Santiago del Estero, pero sí te voy a decir Catamarca. Catamarca tiene en esa ley 2,86%, o sea, tiene 2,86 puntos de participación en la coparticipación. Y La Rioja tiene 2,15, o sea, tiene 0,71 puntos menos. ¿Cuántos son hoy, en el mes de abril? 0,71 puntos menos en la ley de coparticipación, en la masa de que se coparticipa, 25.000 millones de pesos. Catamarca, no te sabría decir Santiago del Estero, pero Catamarca, que es mucho más parecida a La Rioja en cantidad de habitantes, recibió en los primeros 4 meses del año 110.000 millones de pesos más que La Rioja, que vienen producto de ese famoso punto de coparticipación perdido en la ley 23.548 durante la gobernación de Carlos Menem. Eso es lo que por muchos años el gobierno nacional compensó a La Rioja con los famosos fondos extra coparticipables, ¿de acuerdo? Los fondos extra coparticipables desde el mes de noviembre del año 23 hasta la fecha no se están recibiendo. Entonces, La Rioja hoy sí tiene un problema con comparativo con Catamarca, con Santiago del Estero,
que todos proporcionalmente reciben mucho más dinero que La Rioja. Si nosotros tuviéramos 25.000 millones de pesos más por mes, no me estarías a mí haciendo una nota para decir que en mayo no podemos aplicar un aumento, sino para preguntarme cuánto es, cómo es el aumento que va a ser en mayo. Ahora, lamentablemente ese problema lo tenemos heredado de aquella época, y lo que sí tenemos ahora en perjuicio de este gobierno nacional, de que no quiere cumplir los fondos los fondos extra coparticipables que están en el presupuesto vigente. Entonces vamos a preguntar cómo hace Santiago del Estero o cómo hace Catamarca, básicamente porque tienen muchos más recursos coparticipables que la provincia de La Rioja, derivados de aquella mala negociación que se hizo en el año 88, cuando se sancionó la actual ley de coparticipación. Ministro, le quiero preguntar, quiero aprovecharlo también. Ayer se dio esta reunión del jefe de gabinete a nivel nacional, Francos, con algunas provincias por el tema del acuerdo fiscal que pretende Nación que las provincias adhieran a esto de los dólares y demás. ¿La provincia de La Rioja ya tomó decisión qué va a hacer? Mire, se está analizando, pero también estamos pidiendo precisiones. Además que un acuerdo fiscal es básicamente permitir el blanqueo de dinero no declarado, ¿no? Sí. De dólares no declarados, básicamente, ¿no? Sí. En eso, cuando tengamos bien las precisiones, haremos los análisis. También seguramente será un tema de conversación que tengan los gobernadores en las reuniones que se están programando para las próximas semanas. En esa cuestión si hay beneficios, pero miren, nosotros siempre que haya beneficios para La Rioja, para los riojanos, nosotros vamos para adelante, pero queremos ver bien con precisión cómo es esa cuestión y algunos temas que generan suspicacia, como por ejemplo cuál puede ser el origen de ese dinero, ¿no? Porque el dinero no declarado no es que tenga que tener un origen espurio, pero puede tener un origen espurio, y en eso ahí nos gustaría ser un poco cuidadosos de qué es lo que puede llegar a blanquearse en el circuito económico de La Rioja. Y en cuanto a lo que pretende el gobierno de ser un poco más flexible con el movimiento de plata, esto de los topes de arriba de 50 millones, para que las provincias no cobren ingresos brutos y nada por el estilo, ¿qué piensa el gobierno? Y lo vamos a ver, o sea, también te digo esto, es como, o sea, Nico, vos mismo hiciste la cuenta recién, ¿no? O sea, hay que ver, movimientos de más de 50 millones, no son tanto los movimientos que hay de esa naturaleza aquí en La Rioja, que pueden tener origen en dólares no declarados. Porque los dólares no declarados no están mayormente en La Rioja, están en otras provincias de la Argentina. ¿Ok? Incluso están en el extranjero los dólares no declarados. No son los riojanos precisamente los que han acumulado dólares no declarados en las últimas décadas en la Argentina. A ver, nosotros no nos vamos a poner dogmáticos en esta cuestión, pero por eso también quiero ver qué impacto hay, porque lo cierto es que hoy ingreso bruto es una fuente muy importante de financiamiento para los gastos de funcionamiento del Estado. O sea, por eso decía, vos hiciste la cuenta recién, y tu cuenta es muy acertada en el sentido de que básicamente hoy cómo se está financiando el combustible de los patrulleros o los medicamentos del hospital es con ingresos brutos. Le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Chau, Hasta luego. El jefe de gabinete, Juan Luna Corso. Bueno, ¿qué vamos a sacar en limpio de esto? Primero que, entonces, mes de mayo que se paga en junio, viene el mismo sueldo. Bueno, creo que eso en general ya todos lo tenían claro, ¿no? Pero bueno, para que les quede claro, va a venir el mismo sueldo, no va a haber aumento ahora. Para adelante él no quiso poner tiempos. Dijo, no quiero poner tiempos, ni en el sueldo de junio que se paga en julio, ni obviamente el que sigue para adelante. Sí, el otro dato que ha dado es que el aguinaldo se va a pagar en base al salario bruto que generalmente se paga. Dijo que ha venido un 15% menos de coparticipación en el mes de abril, mencionó. Y eso lo atribuyó a que hay dos impuestos que ha bajado Milei, que son que solamente son impuestos que se coparticipaban. Y él dice, Milei está bajando los impuestos que se coparticipan y no los impuestos que maneja solamente o que les descuenta solamente a Nación.
los gastos de funcionamiento en la provincia de La Rioja más o menos son 20.000 millones. Eso es lo que está utilizando la provincia para gastos de funcionamiento. O sea, para hacer funcionar el hospital, la policía y demás, porque tenés 72.000 en sueldo y lo que te queda es 7 de coparticipación y 12 o 13 de ingresos brutos. Con lo cual dice, por ingresos brutos se está financiando el gasto de funcionamiento. Trató de una perversidad esto que hace Milei y que hay otros gobernadores que están enojados con esta situación, y mencionó a Rogelio Frigerio. Bueno, y sobre el aumento, a ver, para ir a las expectativas que todos tienen, porque la idea de buscarlo a Juan Luna era para saber qué tiene pensado el gobierno para adelante, ¿no? Él dice, nosotros tenemos la expectativa que en junio, a partir de junio, va a empezar a mejorar la coparticipación. Pero ahora, que eso se lleve adelante es una cuestión que deberemos, cuando la veamos primero plasmada, recién ahí adelante vamos a llevar los aumentos salariales. Bueno, dijo que no va a haber promociones del banco ahora para el Día del Padre, que se recorta... Todos castigados. Se recorta en eventos, que se nota recesión en algunos comercios de La Rioja, y bueno, y dijo que el tema de que el gobierno nacional pretenden que los aumentos sean, que los va pisando los aumentos salariales. Y puso el ejemplo de los empleos de comercio. Sí, que lo hemos comentado acá. Recordemos que se acordó un aumento del 5%, pero no lo homologó el